Aleluya, que Dios los bendiga. Qué bueno estar juntos. Gracias, Señor. Tome su asiento, por favor. Gracias, Señor. Y los peques y las peques, mira qué hermosos están y hermosas. Entonces pueden ir con sus maestros y disfrutar de un tiempo para ellos exclusivamente. Y nosotros vamos a disfrutar de la presencia de Dios, de su palabra. ¿Verdad que sí? Gracias, Señor. Qué bueno verlos y que estemos aquí juntos en alegría, en la presencia del Señor. Gracias, Señor. Saludamos a quienes están con nosotros por primera vez. Gracias, Señor. O quizás por segunda vez ya. Gracias, Señor. David ahí de Suecia, ¿sí? Le damos un aplauso a David por su presencia y a nuestro querido que también nos visita por segunda vez ya, ¿sí? Se me olvidó tu nombre. José Luis. José Luis, dele un aplauso a José Luis. Gracias, Señor. Bueno, y si antes nos lo saludamos así, dese un aplauso. ¿Ah? Con cariño. Porque es bueno que valoremos el estar juntos. ¿Verdad que sí? Es tan importante como la presencia misma de Dios. Fíjate, es tan importante como la presencia misma de Dios. La Biblia dice, mira cuán bueno y cuán deleitoso, porque ese deleite que tú y yo tenemos de estar juntos tiene que ver con la bendición que Dios quiere derramar sobre nosotros. ¿Verdad que sí? Es en este ámbito de aceptarnos, de alegrarnos en vernos. Esa es la cultura del cielo y tenemos que involucrarnos con eso. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Dios. Quiero compartirles una palabra del Señor, por supuesto, y que tiene que ver con lo que expresa el Salmo 139, para que a partir de esta maravillosa verdad que se nos expresa en este Salmo, Salmos 139 desde el verso 1 hasta el 12 vamos a leer, y hay aquí una verdad maravillosa con la cual tú y yo tenemos que involucrarnos todos los días de nuestra vida. En la medida en que tú te involucras con este estilo de vida, con esta cultura, podríamos decirlo así, la cultura de la presencia de Dios, vivir conscientes de su presencia, así se llama este mensaje. Entonces vamos a leer este pasaje y luego, en virtud de esta palabra, vamos a comentar algunas ideas importantes que tenemos que retener. ¿Estamos ahí? Sí, Señor. Salmo 139. Ese es el Salmo 138. El 139 es tan bonito como el Salmo 138. Gracias, Señor. Ahí te creo, oh Jehová, en términos más nuevos testamentarios, ¿no es cierto? Oh Señor, que da lo mismo. Él es Rey de reyes y Señor de señores y merece toda gloria y toda honra. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Usted cree eso? Amén. Claro que sí. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre ti pusiste tu mano. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare
las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún de noche resplandecerá alrededor de mí. O sea, noche oscura nada veo. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué le parece? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Vamos. Papá, gracias porque tú eres así. Gracias, Señor. Ahora repita conmigo. Padre, yo creo que tu palabra es verdad. Es medicina a todo mi cuerpo y es lámpara a mis pies. Me rindo a tu palabra y sobre todo me rindo a tu presencia. Gracias por tu presencia. Proclamamos tu bendición, libertad y vida eterna para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios los bendiga. Gracias, Señor. Entonces, pregunta del predicador. ¿Cuántos podrían decir hoy, esta mañana, antes que me diga amén, escuche bien la pregunta? ¿Cuántos pueden decir esta mañana, Dios está aquí más allá de una costumbre o de una tradición? ¿Lo puede decir usted con toda convicción que Dios está aquí? Aleluya. Selah, dice la Biblia. Silencio, pausa, para que meditemos en lo que estamos diciendo. Porque es tan determinante que tú y yo entendamos acerca de esta realidad que pasa tan desapercibidamente en nuestra vida por causa de lo que recién estamos diciendo, por causa de las costumbres y tradiciones. Casi no nos detenemos en pensar lo que estamos diciendo y el poder muchas veces de lo que decimos es tan grande y sale de nuestra boca tan livianamente, sin que eso que sale de nuestra boca pueda afectar nuestra propia vida. Porque a veces las palabras que nosotros decimos se nos vuelven en contra, porque decimos algo favorable, pero luego terminamos pensando algo desfavorable. Y terminamos actuando bajo esa condición desfavorable, siendo que dijimos algo favorable. No sé si me alcanza a entender. Hay dos maneras en las que nosotros podemos expresar el lugar donde estamos en el fondo. Una es decir estamos aquí y la otra es decir estamos allá. ¿No es cierto? Y esto tan básico tiene una significancia muy importante porque aquí expresa lo consciente que estamos de lo que nos rodea, ¿verdad? Cuando yo digo estoy aquí, estoy plenamente consciente del mundo que me rodea, de la presencia que me rodea, de quién soy a partir de eso, de lo más inmediato, de dónde estamos parados, de lo que ven nuestros ojos, de lo que pueden sentir en general todos nuestros sentidos. Estamos conscientes porque estamos aquí. Pero cuando, por otra parte, o como contraparte, hablamos de estar allá, definitivamente estamos hablando del lugar donde no estamos presentes. Y en nuestra vida y en nuestra tradición, comillas, eso significa comillas, en nuestra tradición cristiana, más veces entendemos lo de allá que lo de aquí. Tenemos a veces una cierta expectativa, aunque lo ignoramos, en lo de allá que en lo de aquí. Y
lo trascendental, lo potente, lo glorioso de la vida es el aquí, es el ahora. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender y cambiar nuestra manera de pensar, la esencia del arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos ha venido. O sea, cambiar nuestra manera de pensar para que entendamos las cosas que tenemos que entender y las pongamos en el lugar que corresponde. ¿Dónde estamos nosotros parados? Lamentablemente, por esto de nuestras concepciones y nuestras tradiciones y estructuras religiosas, lo que más comúnmente expresamos para con Dios, como decíamos recién, es más bien el allá que el aquí. De hecho, nos dirigimos hacia Dios como si Él estuviera allá. Oh Dios, tú que estás en los cielos, escúchame por favor. Escúchanos, Señor, te rogamos. ¿Lo dijo alguna vez o no? Pero todavía lo seguimos repitiendo en nuestras tradiciones. Y nosotros, siendo que Dios se ha acercado a nosotros, ¿cuántos creen que Dios se acercó a nosotros? Emmanuel, Dios con nosotros. Siendo que Dios se ha acercado a nosotros, seguimos manteniéndolo en nuestras tradiciones, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de expresarnos en la distancia. Y consideramos la oración como definitivamente un gran esfuerzo. Y allí me tuve que dar con un mazazo en la cabeza. Así que si me ve machucado no se preocupe. Porque resulta que yo mismo he estado enseñando en nuestro instituto que orar tiene que ver con el esfuerzo de entrar en la presencia de Dios. Son ciertos moldes, son ciertas ideas que nosotros hemos mal entendido de la palabra, que se han vuelto en nosotros estructuras tan rígidas que nos limitan gozar de la maravillosa presencia de nuestro Dios y Padre. Amén. Que sí está en los cielos. La diferencia es que nosotros estamos en los cielos con Él. Entonces tenemos que empezar a destructurarnos, a demolernos. Venga la demolición. Así que si hay algunas cosas que yo le voy a expresar hoy día que causan cierta emoción, atrévase y créame, porque esto es la palabra de Dios. Tenemos que empezar a romper ciertas estructuras de pensamiento que nosotros hemos ido desarrollando con respecto a este Dios y Padre nuestro, que está en nosotros, que está con nosotros, que nos guía a toda verdad, para que nosotros podamos tener una vida de poder, disfrutar, así como Jesús disfrutaba. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 6, a ver si llegas ahí, Leslie. Efesios capítulo 2, verso 6, habla de este privilegio maravilloso que nos ha dado el Padre por gracia. Nadie lo merecía, hasta el día de hoy nadie lo merece, pero por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué significa esta gracia y esta fe? Esto que dice el verso 6 del capítulo 2. Dice que juntamente con Él, o sea, con Jesucristo, nos resucitó. Amén. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está empezando a comprender. Tú y yo somos causa y efecto de una gracia maravillosa de parte de Dios nuestro Padre, que nos da una posición tan segura, tan extraordinaria para poder desarrollarnos. Y nosotros tenemos que saber vivir bajo la consecuencia de eso. Y no que un esquema, una idea, una costumbre, una religión nos limite para disfrutar de que nosotros estamos en la presencia de Dios. Esto, hermanos míos, es una verdad determinante para nuestro caminar en el Señor.
Y nuestro caminar en el Señor no tiene que ver con costumbres religiosas. Estoy creyendo en Dios por ese micrófono inalámbrico. Aleluya. La cuestión es que lo compramos, lo enchufamos y se quemó la cuestión. Pero ya lo vamos a arreglar. El asunto es que tú y yo, viste, por hablar del micrófono se me fue la idea. El asunto es que esto es tan determinante para nosotros. Porque en la medida en que tú y yo, amados míos, seamos conscientes ¿de qué? De que tenemos una posición con Cristo Jesús, que lo hemos hablado muchas veces. Pero una cosa es que tú lo oigas, que tú lo hayas escuchado, incluso que lo hayas estudiado, a que lo estés viviendo. Y ahí estaba la idea. Porque lo que la palabra nos hace entender, que este estilo de vida que nosotros tenemos que tener en el Señor no es una vida de complicaciones y de esfuerzo tras de esfuerzo, sino que el reino de los cielos no consiste en costumbres humanas, en tratar de hacer ciertas cosas de acuerdo a un esquema. Se trata de que tengamos sentido de justicia, sentido de gozo y paz en el Espíritu Santo. Eso domine todo tu razonamiento, tu proyección, tu estilo de vida. Eso es lo que tiene que ser en ti. Entonces, esta verdad determinante, valga la redundancia, determina, porque ¿sabía usted que todo lo determinante determina? Por eso mismo tenemos que ser cada vez más conscientes de esto, porque eso va a ser la diferencia, escucha bien, la diferencia en tu relación con Dios. Si Dios es Dios con mayúscula o Dios con minúscula. Si Dios es tu Padre o solo es Dios. Y esa diferencia al final habla del estilo de vida que tú llevas, de la fe que te acompaña y de cómo ese Dios en el cual tú estás creyendo viene a ser tu Padre que te sostiene y te permite desarrollar un estilo de vida de gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. O sea, usted no es una mujer o un hombre que anda con su cabeza loca por ahí pensando cualquier cosa. Tú cada vez, en la medida que cada día papá te da un nuevo día, tú vas de gloria en gloria. ¿Y eso qué significa? Que vas de lo más pequeño a lo más grande, que vas pensando cada vez mejor, que cada vez resuelves mejor tus problemas. Y la resolución, como tú resuelves tus problemas, afecta la vida de otros. Porque resulta que cuando empiezas a vivir en la plenitud de Dios cada vez más potente, dejas de tener problemas personales y te puedes involucrar con libertad y potencia con los problemas de otros, que era el estilo de vida de Jesús. ¿Cuántos han leído el Evangelio alguna vez en su vida? ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿lo leyó por ahí? La vida de Jesús. Si lo recomiendo, amigo. Y cuando tú lees esa historia, ¿ves a un Jesús lleno de problemas y complicaciones? Cabros, se acerca el día, estoy hasta las masas, me van a crucificar, me van a torturar. Oh cielos, qué horror. Jesús nunca se quejó de algo, ¿verdad que? ¿Por qué? Porque él no era un hombre que tenía conflictos en la vida. Era un hombre 100% hombre. Jesús era 100% hombre, así como 100% Dios era 100% hombre. Y era un hombre que no tenía problemas consigo mismo, por lo tanto podía resolverle los problemas a todos los que le rodeaban. ¿O no? ¿O no lo vemos quedándose hasta altas horas de la madrugada y estando todo el día compenetrado? ¿En qué? En resolverle la vida a otros. ¿Sí o no? Ese es el estilo de vida que tiene Dios para ti.
Pregunta del predicador: ¿cuántos quieren ese estilo de vida? Yo estoy deseoso de involucrarme cada vez más con este estilo de vida, esta gloria. Por eso tenemos que asumir esta cultura de la presencia de Dios. O sea, esta manera de pensar que define nuestro comportamiento, nuestro razonamiento en todas las cosas. Entonces, tu relación con Dios, o sea, tu relación con el Padre, tu relación con el Hijo, tu relación con el Espíritu Santo, va a finalmente definir el resultado y la consecuencia de la fe que tú tengas. Amén. ¿Cómo se puede medir la fe que tú tienes? Con el resultado que tu vida tiene. Simple, ¿sí o no? Entonces, si tu fe es pequeña, que te alcanza solo para ti y escasamente, y aún así, creyendo en Dios, vives miserablemente, vives alejado de la gracia de Dios, y la gracia de Dios no te alcanza de manera que, por ejemplo, te prospere. Y cuando habla de prosperidad, no hablo de solamente tener dinero, hablo de todo lo que implica una vida próspera, ¿sí o no? En el fondo, una vida próspera es una vida alegre. No es un conjunto de problemas. Tú puedes tener muchos problemas, pero tú sabes que tus problemas están resueltos, ¿sí o no? Aleluya. Y eso es prosperidad. Entonces, eso es lo que tiene que hacer tu fe, mis hermanos. Por eso nosotros tenemos que venir y recibir esta palabra para que cambien nuestros esquemas, cambien nuestros paradigmas, esa estructura de pensamiento que nos encajan de acuerdo a ciertos entendimientos humanos de lo que Dios dice. Por eso usted, cuando lee la Biblia, la tiene que leer en una relación con el Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Y los animo a eso. Entonces necesitamos, hermanos, ser guiados hacia este estilo de vida, hacia una consecuencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, que determine en primer lugar lo que somos y dónde realmente estamos. Amén. Un pensamiento, una manera de ver la vida que te hace entender quién tú eres y dónde tú estás para enfrentar cada cosa en este mundo. Aleluya. Entonces, tu relación con Dios depende de este estado de conciencia en el fondo. ¿Qué tienes consciente dentro de ti? ¿Y qué habla tu conciencia? ¿Solo culpabilidad? ¿Solo un continuo conflicto del cual estás buscando alguna forma de arrepentimiento, de cambio sin poder lograrlo? ¿Qué significa el caminar en el Señor para ti? Tiene que ver con cómo tú estás entendiendo esta dependencia, esta comunión con Dios, cómo se desarrolla tu oración. Otra pregunta típica, pero aguánteme. ¿Cuántos oran aquí? Poquitos amén, pero yo creo que todos oramos de alguna manera. ¿Sí o no? ¿Sabe qué es lo mejor de nuestra oración? Que papá nos escucha. Déjeme adelantarme un poquito a esto. ¿Sabe por qué nos escucha? Porque está tan cerca de nosotros. Está en nuestro corazón. ¿Sabía usted eso o no? Usted no le tiene que gritar a Dios. Usted no tiene que ir a buscarlo a alguna parte. Entonces necesitamos encontrarnos con esta palabra, queridos, que pretende limitarnos de esta, valga la redundancia, tan limitada forma y reducida forma de vivir las buenas noticias de Dios para con los hombres. Aleluya. Nosotros tenemos el mejor regalo que alguien puede recibir, que es vida abundante. ¿Sí o no? Esa vida abundante es tan abundante que incluso
puedes hasta no aprovecharla bien, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Cuántos saben eso? Eso me dice a mí que si yo me equivoqué ayer, hoy día puedo volver a hacerlo de nuevo. Y si me vuelvo a equivocar, lo puedo volver a hacer, ¿sí o no? Porque no se va a acabar su misericordia hasta que yo lo haga bien. Ese es el pensamiento de papá para con nosotros todos los días. Y no ese pensamiento de ese dedo acusador que te está diciendo te equivocaste, por cuanto sal de mi presencia, no eres digno de mí y todas esas cosas. Lo ha escuchado, ¿verdad que sí? Pero Dios no tiene un dedo para apuntarte y condenarte, sino que tiene un dedo para decirte por dónde tú tienes que ir. Que te va a señalar el camino y te va a ayudar a salir de cada situación. Gracias, Señor. Entonces, en primer lugar, hermanos, con urgencia, nosotros tenemos que aprender a vivir en una intimidad con Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, hablamos del Hijo y hablamos del Espíritu Santo. Tú tienes que aprender a desarrollar una relación y dilucidar esta presencia misteriosa que son tres personas en una que están en tu vida. ¿Cuántos creen que Dios está presente en nuestra vida? Todos lo creemos. El asunto es que no sabemos cómo disfrutarlo y nos hacemos problemas con la teología. Entonces, ¿a quién primero? ¿Al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo? ¿Quién es quién? ¿Quién está en qué lugar? Y cuánta cosa, en lugar de simplemente disfrutar cómo yo me voy relacionando con este Dios que es tripartito, que es trino. Amén, que se manifiesta de tres maneras en mi vida, de manera que yo esté más fortalecido, más enriquecido, más protegido, más dirigido. Todo más. Aleluya. Entonces, la verdadera intimidad con Dios tiene más que ver con la convicción que nos posiciona en el lugar y el tiempo que es lo que nosotros podemos estar. Se lo vuelvo a repetir. Nuestra intimidad con Dios tiene más que ver con ¿qué? Con una convicción que nos posiciona. Nos posiciona en lugar y tiempo. Antes de que yo pueda concebir la condición de estar y de hacer, yo tengo que estar entendido de que hay una gracia, hay un favor de Dios que me puso a mí en un lugar. No es cuando yo voy a su presencia, no es cuando yo estoy en su presencia, es simplemente que Él está en mí. El Salmo 25, me gusta lo que dice, verso 14, Leslie. Salmo 25, verso 14 dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, en otras palabras, ¿quiénes son gente de revelación? Gente que entiende cómo Dios se mueve en medio de los hombres. La gente que tiene, ¿qué cosa? Una comunión íntima con Dios. Por cuanto tienen una comunión íntima, entienden que el temor no es una condición que tiene que ver con el miedo, sino que el temor es una gracia bendita que nos hace pensar bien las cosas para que verdaderamente honremos al Señor en todo y tengamos una comunión con Él que nos lleva a superarnos en nuestro estilo de vida, porque establece las formas de comportamiento, las formas de pensar que son correctas. Cuando tú tienes intimidad con Dios, el temor de Dios te alcanza. No porque lo estudiaste, no porque te lo aprendiste de memoria, sino porque se estableció dentro de ti un patrón de conducta que supera lo que tú mismo puedes hacer. ¿Cuántos aquí no han querido ser buenos? No han querido hacer, te has encontrado diciendo: ¿cómo quisiera, Señor, hacer lo bueno delante de tus ojos? ¿Verdad que sí? Oh, yo quiero ser así, yo quiero ser asá, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro. Y nos involucramos con este anhelo
que muchas veces lo único que hace es alejarnos de esa realidad. Pero cuando dentro de tu corazón hay una intimidad con Dios, ese temor, que es parte de su gracia, que es el efecto de su presencia en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios es verdad. Dios es justo. Dios es recto. Dios no es mentiroso. Dios no anda con chuecura. Nosotros los seres humanos sí, ¿verdad que sí? Entonces, cuando tú te involucras íntimamente con esa presencia en una relación libre con Él, donde te sientes cobijado, o sea, tus sentimientos tienen un desarrollo, no son tus sentimientos una determinación, sino es algo que se desarrolla dentro de ti. Eso hace que tú empieces a considerar el camino que corresponde. Entonces, intimidad antes que confianza y percepción es seguridad y libertad. Antes que una cuestión emocional, intimidad tiene que ver con un sentimiento absoluto de seguridad y un sentimiento que se desarrolla en ti. Por lo tanto, una convicción posterior de que eres libre. Libre para moverte en esta vida. Y puedes hacer lo que realmente quieres. ¿Por qué puedes hacer lo que realmente quieres? Porque sabes que tu corazón está guiado. ¿Lo entiendes o no? Porque perteneces a Él. Aleluya. ¿Lo está entendiendo? Entonces, hermanos míos, aquí nos encontramos con un tema. Más que un tema de percibir, de sentir emocionalmente hablando, de sentir o percibir la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a asumir su presencia, que es la dificultad que tenemos. Todos queremos sentir la presencia de Dios, y ese anhelo nos hace más distantes, porque ese tema ya se resolvió. Él vino a nosotros, Él se acercó, Él vino a morar a nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe por qué, bíblicamente hablando? ¿Por qué la esperanza nunca nos va a dejar avergonzados? ¿Usted tiene esperanza? Esperanza es la seguridad de que algo bueno viene en camino. ¿Verdad que sí? ¿Sabes por qué tu esperanza? Y en la medida que tú creces en la esperanza, tú cada vez vas entendiendo mejor que nunca vas a quedar avergonzado. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Aleluya. Eso te convence. Entonces, quien tiene una intimidad con Dios va por el camino correcto, va por convicciones claras. A esto es lo que se refiere el famoso texto tan difícil de comprender a veces, que se hacen hasta hoyos en la cabeza. ¿Cómo es la cosa? Cuando dice Dios es espíritu. Ahí ya naturalmente se nos complica el asunto. Pero imagínate que lo resuelves. Dios es espíritu. Pero y los que adoran en espíritu y verdad, es necesario que adoren. Y ahí la teología siempre, la teología desde la perspectiva humana, no desde la perspectiva del Espíritu Santo, se encuentra con cabezazos fuertes, porque tratamos de entender y de tanto sobarse la pera, al final nos queda la pera por acá y seguimos viviendo como esclavos de las situaciones. Pero cuando yo entiendo que Dios es espíritu y mi relación con Él es en un ámbito, es en un espíritu, es de algo que me guíe y una verdad que se establece en mi corazón, que me vuelve en intimidad con Él. ¿Me alcanza a entender? Ojalá que sí. Busca desarrollar una intimidad con Dios. ¿Cómo? Descubre la realidad de su presencia. Descúbrela en tu vida.
Descubre la realidad de su presencia, amada iglesia. Tener conciencia de la realidad de su presencia no tiene que ver, hermanos míos, con un protocolo. No tiene que ver con una serie de situaciones, de ritos que nosotros hagamos, ni de un ambiente determinado, ni de un lugar específico. Ni siquiera tiene que ver con palabras especiales que nosotros podamos decir. No, mis hermanos. Tener entendimiento e involucrarse con la realidad de su presencia tiene que ver con un aquí y una ahora. Asumir que Él está en mí y yo estoy en Él. Tiene que ver con un cambio, suena bonito, déjeme decírselo, un cambio de paradigma. Usted va a empezar a pensar de otra manera con respecto al Señor. Usted ya no va a decir como la costumbre le decía cuando venía y oraba y decía, Dios mío, y le pone todos esos adjetivos calificativos bonitos, ¿verdad? Dios eterno y poderoso, etcétera, etcétera. Ahora vengo a tu presencia para que tú escuches mi oración. Tú tienes que asumir que estás en la presencia de Dios, hermanos míos. Porque cuando tú dices vengo a tu presencia, ya plantea una distancia. Él quitó la distancia. ¿Cuántos saben que Él quitó la distancia? Él se hizo cercano a nosotros. Esta es la palabra de salvación, dice la Biblia. Tan cerca en nuestra boca y en nuestro corazón. O sea, de tal manera que lo que nosotros vivimos sea a través de las cosas que expresamos y las cosas que nosotros vamos resolviendo en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones, en nuestro estado de conciencia. Entonces, estar convencidos plenamente de que ¿dónde huiré de tu presencia? Si subiere, dice, a los cielos, allí tú estás. Y si fuera a lo más bajo de la tierra, el Seol, ahí estás tú. ¿Sí o no? Amén. ¿Está contigo el Señor? Amén. ¿Cómo te relacionas con Él todos los días? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Como si Él estuviera en los cielos. Como que cuando tú tienes que orar, necesitas de un lugar específico, de tal manera que dices, oh, por la rechupalla, no oré hoy día. Como que si se me olvidó tomarme la aspirinita de todos los días, ¿qué me pasa? Y el, ¿cómo se llama? El losartán, se me olvidó. Se me olvidó orar. Perdóname, Señor, se me olvidó orar. Para otra vez será. A ver si a la noche estoy un poquito más despierto y no me quedo dormido y puedo orar otra vez. Pero resulta que te pilló la máquina y pasaron de repente días, semanas, quizás un mes. Y más encima que te pilló la jornada de trabajo, ni siquiera viniste a la iglesia, entonces no oraste nunca. Y no estuviste con Dios. Porque no subiste a su presencia. Y no era eso, pues, mis hermanos. Estaba tan cerca de ti. Estaba allí acostándose contigo. Estaba allí levantándose contigo. Entonces, a ese tiempo que nosotros le llamamos tiempo de oración, en donde efectivamente buscamos un lugar para apartarnos, se vuelve un tiempo no de tratar de subir, sino un tiempo dinámico de poder, de gloria, en donde hay una interacción con su presencia. ¿Sí? Tú das y tú recibes. Ya no es solamente en este sentido, mis hermanos, que hasta ahora lo hemos hablado así. Ya no es así solamente. Es como se usa hoy día, transversal. ¿Sí o no?
cubre todo nuestro aspecto. Toda nuestra vida está cubierta por su presencia. ¿Dónde huiré de tu presencia? Donde sea que yo vaya, la cosa que yo sea que haga, la cosa que yo sea que piense y donde sea que esté y como me siente, allí tú estás. Dele un aplauso al Señor, claro que sí. Entonces, amada iglesia, nuestro Dios, que es nuestro Padre, ¿sabe qué es? ¿Qué pasa? Nuestro Dios y nuestro Padre va a estar donde nosotros estemos. ¿Lo entiendo, no? Imagínense los lugares más íntimos de tu vida. ¿Dónde va a estar Dios? Allí va a estar. ¿Usted va al baño? Allí va a estar papi. ¿Me hago entender? Y tú y yo tenemos que aprender a disfrutar de esa presencia. Eso es lo que te va a edificar. Que Él no tiene un lugar para estar contigo. Él no te está diciendo, no has ido a tu cuarto de oración. ¿Sí o no? Porque nosotros sacamos de la Escritura que la enseñanza de Jesús, ¿se acuerdan? Que dice, no seas como los hipócritas, sino ve tú a tu cuarto y lo que tú hablas en el secreto, papá te lo recompensará en público, ¿sí o no? Entonces nosotros, como somos cabezas cuadradas, entendemos que el lugar para Dios es un lugar y no es una manifestación. Para Dios un lugar es una manifestación, es una expresión. ¿Me alcanza a entender o no? Entonces aquí nos complicamos con nuestra pastor, y qué de la intercesión, y qué de la oración larga que produce vida, y que si yo estoy 3 o 4 horas o 8 horas orando me voy a llenar de la presencia y la potencia de Dios, entonces no tengo que hacer eso. Obviamente que si tú te involucras con eso en periodos de tu vida vas a ser exquisitamente enriquecido siempre y cuando entiendas lo que significa estar en su presencia. Pero si entiendes que estar en la presencia de Dios es que tú tienes que hacer algún sacrificio y que tienes que decir algunas palabras claves y que tienes que tener algunos entendimientos particulares y cosas por el estilo, eso va a ser nada más que un tiempo humano donde tú estás tratando de alcanzar a Dios y resulta que Dios te alcanzó a ti. Aleluya. Entonces tienes que descubrir la realidad de su presencia y que Él nos dice, yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. En el lugar más increíble, en cualquier lugar, en cualquier desplazamiento, tú tienes una comunión íntima con el Señor. Y tú puedes ir comentando con Él todas las cosas. ¿Me entiende? Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a tener esta interacción. Oye, Dios me habló. Pero nosotros estamos esperando que Dios se ponga una especie de corneta. Hola, escucha lo que te digo. Y tú quedes asombrado, impresionado. Maravilloso si en un momento de intimidad puedes escuchar la voz audible del Padre que te habla y te da cosas así que las entienden. Pero Él está dentro de ti para que te dirija de la misma manera. Escuchar la voz de Dios siempre ha sido un conflicto para el ser humano. No porque Dios no nos quiera hablar, sino porque nosotros metemos mucha bulla. ¿Sí? Y en segundo lugar, cuando queremos escuchar la voz de Dios, lo único que hacemos es hablar y hablar y hablar y hablar. Y si no hablamos, cantamos. Pero al final no te quedas callado para que puedas escuchar su voz. Eso tiene que ver con entender ¿qué cosa? La realidad de su presencia. Entonces, tienes que descubrir la realidad de la presencia de Dios. Y eso, ¿sabes lo que va a producir? Que va a cambiar el objetivo de tu relación con Él.
¿Sabe cuál es la esencia de nuestra relación con Dios, según la Biblia? La adoración. ¿Y sabe lo que es la adoración? El reconocimiento de su presencia. Aleluya. Esa es la verdadera adoración. Yo sé que usted ya lo sabe, pero adoración no es que usted pone una música bonita, relajadita y romántica con el Señor y te hace pensar y tú le cantas y no importa porque Dios te ama, aunque cante desabrío, usted le puede cantar igual. Eso no es adoración, hermanos, aun cuando es parte de la vida de adoración, porque cuando adoramos a Dios le cantamos también, ¿sí o no? Entonces no se trata de buscar una manera de entrar en el Señor. Dios mío, mira lo que decimos habitualmente: ven a mi vida, Dios mío, cámbiame, Señor. Y vienen los memes. Meme, estamos ahí un buen rato. Cámbiame, transfórmame, Dios mío, porque yo quiero entrar en tu presencia y yo quiero que se hagan tus obras. Entonces del meme pasamos a los que yo quiero. Y estamos allí en lo que yo quiero y lo que yo quiero. Y al final terminamos diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer, en lugar de disfrutar de su presencia, para que podamos entender, nuestra mente se pueda despejar y poder decir: Padre, lo que tú quieres, yo quiero. Lo que tú dices es lo que yo proclamo, lo que yo anuncio, lo que yo creo. ¿Le estoy complicando la vida? Dígame por favor, sí. Pucha, pastor, ahora, ¿cómo voy a hacer para orar? Asume que Él está contigo. ¿Te gusta esa idea? Pero muy light, pues pastor, usted está predicando un evangelio light. No, el evangelio no es light. El evangelio es verdadero. El evangelio es libertad. El evangelio es el amor de Dios que ha venido a nuestros corazones. ¿Para qué? Para que disfrutemos de su presencia, reconozcamos de su presencia. Eso es adoración. Aleluya. Entonces, nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Él, no es un allá. No es cuando allá se pase lista y nos emocionamos, ¿no es cierto? A mi nombre yo feliz. Pero es cuando allá, y quede acá. Acá es donde tengo que dar testimonio. Acá es donde tengo que vivir una vida en paz. Porque si no tengo una vida en paz, se me va a despertar, como decimos aquí en Chile, el indio. Y el araucano que tenemos los chilenos adentro es fregado. ¿Sí o no? Rebelde, soberbio y empaquetado más encima. Entonces, antes que ese muertito se resucite, usted asuma la presencia de Dios. No es allá, es acá, es ahora. Es tu presencia en mi vida, transformándome, sosteniéndome, guiándome, para que tu gloria sea manifestada, Padre, en todo tiempo. Entonces usted se levanta en la mañana no con un pliego de peticiones, se levanta con un pliego de declaraciones, que tiene otro carácter, que tiene otra potencia y tiene otro resultado. ¿O no? Aleluya. Entonces, no es decir, otra vez lo digo, buen Dios, venimos a tu presencia. Es decir y gozarse simplemente: Padre, gracias que estoy en tu presencia. Y no lo haga como un esquema. ¿Cómo era que me dijo el pastor? Porque eso hacemos, ¿no? ¿Cómo era que me lo dijo? Bueno, está la predicación en YouTube, la puede volver a escuchar. Pero no se trata de que usted se meta de un esquema a otro. Es que tú puedas ir entendiendo que Él te ama, que Él vino a ti para guiarte en verdad,
para que tú tengas un reconocimiento de lo que Él es y de lo que Él hace. Amén. ¿Sabe lo que va a hacer eso? Que tú no te vas a dejar de ser una persona prejuiciosa. O sea, que tiene un juicio anticipado con respecto a sí mismo y por supuesto con respecto a los demás. ¿Sí o no? Entonces anda calificando y descalificando a todo el mundo desde ti mismo. Por eso cuando vienes, entre comillas, vienes a la presencia de Dios, ¿qué haces? Lo único que haces es pedirle perdón, en lugar de tener libertad y gozarse en tu presencia. Entonces, ¿qué haces cuando te equivocaste, cuando pecaste? ¿Qué haces en esta cultura? Simplemente asume su presencia y te involucras con Él. ¿Para qué? Para que se establezca dentro de ti una nueva conciencia, un nuevo entendimiento de quién eres. Porque si tú empiezas a pensar que estás en la santa presencia de Dios, porque la santa presencia de Dios está en ti, ¿sabes lo que vas a empezar a hacer? Más santo. Vas a pensar con más cuidado, vas a tener mejores actitudes. ¿Sí? Ya no se te va a salir el garabato tan fácil. ¿Y sabe lo que es peor que el garabato? El pelambre. O sea, hablar del otro cuando el otro no está. ¿Sí? Mi alma, cambia el discurso mejor. Porque ahí tenemos deuda, ¿sí o no? Pero si tú empiezas a asumir la presencia de Dios en tu vida, vas a empezar a entrar en un proceso de transformación. Y tú vas a comenzar a ser una persona verdaderamente culta. ¿Sabe cuál es una persona verdaderamente culta? No el que tiene una papa en la boca. ¿Qué te parece? ¡Qué maravilla! ¡Qué estupendo que eres! Eso no es una persona culta. La persona culta es la que tiene un pensamiento que está tan cultivado dentro de sí que le ha hecho mejor. Y eso es lo que hace el Evangelio contigo. ¿Lo está entendiendo? Entonces, no venimos ante su presencia, lo reconocemos, lo adoramos, disfrutamos con Él y hablamos convicciones. Es como cuando Jesús, me acordé del pasaje de Jesús cuando va a resucitar a Lázaro. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 11. Pone la hermana, verso 42. Estamos ya terminando, no se preocupe. Mire, cómo Jesús se relacionaba con el Padre. Ese es nuestro patrón, Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, entre tantos pasajes que nos muestran cómo Jesús se relacionaba con el Padre, dice el verso 42, ¿sí? Yo sabía que siempre me oyes. Ponele el 41 para que captemos el contexto. 41, ya. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, ¿no es cierto? Y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué pasa aquí? Eso no es lo que tú tienes que producir, porque eso ya se produjo. Padre, y él alzó sus ojos a los cielos, porque allí estaba el Padre. El Padre no había descendido todavía, porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no había camino de comunicación, ¿sí o no?
no había encuentro entre Dios y los hombres. Entonces Jesús alzó los ojos y habló con el Padre. ¿Pero cómo habló con el Padre? Con toda una retórica religiosa. Padre, tú siempre me has oído. ¿Sí o no? Primer principio, Él está atento a nuestro clamor. Siempre. ¿Por qué? Porque ahora Él está muy cerca. Ahora, cuando Jesús sube a los cielos, el pacto, en el momento en que Él muere en la cruz, el pacto se sella y el camino se abrió. Y ahora hay un camino despejado entre el Padre y nosotros. Él ha venido a morar a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, si antes a Jesús siempre se le oía, ¿cuánto más ahora que nosotros estamos al lado de Cristo en la misma gloria del Padre? ¿No te escuchará el Padre? Siempre. ¿Por qué? Porque estamos en su presencia. Y cuando nosotros venimos para adorarlo, ¿venimos para qué? Para reconocer en su presencia, reconocer su presencia y hacer que Él sea el centro de nuestra vida. Entonces, no se trata de querer o procurar alcanzar, sino de activar nuestra fe. Hacer presente qué estamos creyendo. ¿Qué estás creyendo tú de Dios? Yo estoy creyendo que Él está en mí. Yo estoy creyendo que Él me guía en justicia. ¿Cuántos creen conmigo eso? Aleluya. Entonces, Él nos dio entrada por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, no se trata, otra vez te digo, no se trata de hacer algo, sino de ser alguien. Eso es lo que vino a recuperar papá. Aleluya. No se trata de que tú hagas algo, se trata de que tú seas esa persona que Dios determinó que tú fueses. Y se trata de que tú creas en eso. Porque tu comportamiento y tu desarrollo dependen de quién tú eres, no de lo que tú puedes hacer. Amén. Aleluya. ¿Sabe por qué Dios nos dio mandamientos? Bueno, porque tenemos que obedecerlo. Porque los mandamientos establecen una identidad, un patrón que me hace pensar quién yo soy para hacer lo que tengo que hacer. Esa es la esencia de los mandamientos. No es que tú tienes que alcanzar un lugar y un reconocimiento. ¿Cuántos saben que Dios los ama? Aleluya. Entonces tú tienes que vivir en eso. Se trata de ser hijo que está en la presencia. ¿Por qué? Porque Él está presente y somos parte de Él. Entonces, el objetivo de nuestra adoración, le tengo que leer estas cosas porque después digo, ya no les dije esto. Pero mire, el objetivo de nuestra adoración entonces no es procurar un lugar o llamar de alguna manera la atención para que Dios nos atienda. No le pongo una cancioncita bonita al Señor para que, ay, qué tierno lo que está escuchando mi hijo. ¿Qué quieres, hijo? No se trata de llamar la atención de Dios. Adoración no es tratar de alcanzar el favor. Adoración es involucrarse con el favor. Es reconocer el favor. ¿Me entiende o no? Y disfrutar de ese favor. ¿Cuántos tienen problemas? Todos tenemos problemas. ¿Cuántos tienen problemas entre la familia o con la familia? Estamos todos hasta las masas ahí. ¿Verdad que sí? Porque no hay ninguna familia perfecta. Siempre hay situaciones que tenemos que saber cubrir y saber orar por otros. ¿Verdad que sí? Bueno, en la medida en que tú estás claro en la presencia de Dios, esa es la medida en que tú vas a poder cubrir esas cosas. Entonces el objetivo de nuestra adoración no es buscar un lugar con el Padre o con el Hijo o con el Espíritu Santo, a ver quién me hace cuña. Espíritu Santo, se me una cuñita con el Papa para ver si me concede este favor.
Aunque pareciera que dijéramos esas cosas nosotros a veces, ¿verdad? Se trata de estar conscientes de que Él está con nosotros y meterse con ellos. Entonces, cuando estamos en la presencia de Dios, es cuando nuestro consciente espiritual, hermanos míos, no estoy hablando del consciente emocional, estoy hablando del consciente espiritual. O sea, quién nosotros somos en el Padre, quién nosotros somos en el Hijo, quién nosotros somos en el Espíritu Santo, quién soy delante de su presencia, quién soy yo. Cuando tenemos esa conciencia espiritual, entonces no procuramos ser oídos o hacer algo para ser atendidos, simplemente disfrutamos de su presencia y nos dejamos llevar por eso. Ahí es cuando salen oraciones poderosas, palabras proféticas, palabras bíblicas que están escritas y tú buscas, te acordaste y la empiezas y las declaras y te gozas en ello y afectas tu entorno. Entonces la oración se convierte en una dinámica con el Padre, en una dinámica con el Hijo, con el Espíritu Santo, y eso te potencia. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, otra vez, no vamos a Dios, no vaya usted a Dios. Simplemente proyéctate en Él, disfruta en su presencia, habla con Él, donde sea que estés. ¿Estamos claros? Y si te vas a dedicar a la oración en el sentido de que de apartarte en un lugar, en un tiempo específico, para que esa comunión íntima que tú tienes con Él te lleve por la dirección que el Espíritu Santo te quiere dar, para que afectes tu entorno de manera profética, de manera convencida, de manera de fe. Eso es la oración. ¿Me entiendes o no? Y no un juego de dimes que te diré o tratar de convencer al Señor para que te haga un favor. Entonces termino con esto. Diga, qué bueno. Che, que son pesados. Ya, en conclusión, ya que se cabreó, la pregunta es, ¿cómo tú, a partir de hoy día, eso es lo que me interesa, cómo a partir de hoy día vas a vivir tu relación con Dios? ¿Cómo vas a vivirla? ¿Qué medida este mensaje va a afectar tu manera de ser para con el Padre? ¿Vas a estar otra vez tratando de convencer que Él te acepte, o que Él te escuche, o que Él atienda tu clamor? ¿Vas a estar otra vez metiéndose en ese estrés que lo único que hace es cultivar mayor incredulidad, queridos? Créeme. ¿O vas a reposar en su presencia? Y tu oración va a ser un ámbito de reconocimiento que va a generar manifestación tras manifestación de la presencia de Dios. Y se van a generar, ¿sabe qué cosa? Ámbitos para milagros. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Entonces a eso tenemos que acercarnos. Entonces, había escrito algo bueno aquí en la conclusión. Te esforzarás en cambiar la costumbre de subir a Él, y en lugar de eso asumir que Él está aquí y está en ti. Entonces, si por ahí te sentiste solo, te sentiste triste y abandonada o abandonado, te complicaste porque se te complicó la historia en tu vida o la historia de otro, y hay cosas que tú no puedes manejar, el esfuerzo tiene que ver con creer. Nada más. ¿Amén? ¿Cuál es el esfuerzo del creyente? Creer. Por eso es creyente.
Y cuando tú crees, todo lo que tú crees se hace posible. ¿O no? ¿Qué le parece? ¿Se anima a comenzar una relación de libertad con papá? No tienes que ponerle una carita. No tienes que haber hecho algo bueno para que él te escuche. Por malo que lo hiciste el día anterior. Y si mientras más malo lo hiciste, lo único que tienes que saber hacer es correr en el ámbito de su presencia, emocionalmente, conscientemente, asumir que Él está en ti. Y decirle: papá, me entrego a ti una y otra vez, porque voy a creer que tú estás en mí para que mi vida cambie. Amén. Lo vuelvo a repetir: no entre en esa rutina. Cámbiame, Señor, cámbiame, por favor, no quiero seguir así. Y termina cantando esas canciones latigúas que hablan solo incredulidad, y le dan rienda al diablo para que venga a presionarte. Si usted necesita un cambio, háblalo, porque Él está en ti para que tú cambies. ¿Cuántos lo saben? Póngase en pie y dele un aplauso al Señor. Vamos. Cierra tus ojos por un instante. Escucha esta última reflexión con tus ojos cerrados. ¿Sabes por qué el ámbito de nuestras grandes victorias está en el esfuerzo y la valentía? ¿Se acuerdan? Esfuérzate y sé valiente. Porque el esfuerzo y la valentía en Dios solo tiene que ver con el reposo en Él. Amén. Por eso Israel tuvo que cantar y rodear los muros de Jericó y gozarse en la presencia de Dios. Porque Dios iba a hacer lo que el hombre no puede hacer. Tu esfuerzo para mejorar en la vida, tu esfuerzo para que te vaya bien, tu esfuerzo para crecer, para aprender, para ser mejor, tiene que ver con descansar en Él, con reconocer a aquel que te va a cambiar, que va a hacer mejor tu día. ¿Sabes por qué? Porque te ama incondicionalmente. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Algún problema? ¿Alguna incapacidad? ¿Alguna potencia? Nada creado nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces dile ahora al Señor allí en tu corazón: Padre, yo voy a creer a partir de hoy que tú estás en mí y yo estoy en ti, para vivir en ti todos los días de mi vida, y que tú hagas la obra, tú hagas lo que yo no puedo hacer, tú hagas y tú te glorifiques en eso. Yo te entrego mi corazón y reconozco tu presencia en mi vida como lo más hermoso que yo pueda experimentar. Y si algo voy a buscar es crecer en el respirar de tu presencia, en el vivir en tu presencia, es crecer en creer mejor, saber mejor que tú estás, para que tú lo hagas. Gracias, Padre. Levanta tu mano
y recibe del amor del Señor. Recibe del amor del Señor, de tu Padre que es incondicional. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro esta mañana que esta palabra no vuelve a ti vacía, sino que hará lo que tú le mandaste hacer, que es transformar nuestra vida, que es situarnos en el lugar correcto donde debemos estar para prosperar, para glorificar tu nombre y que nuestro gozo en ti sea cumplido. En el nombre de Jesús, que todo lo que sea interpuesto a tu palabra en esta hora será quitado, será removido en el poder del Espíritu Santo, porque tú reinas. Aleluya, gracias, Señor. Eres Dios de amor, traes luz en las tinieblas, vida das al restaurar, esperanza al quebrantado. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, y te damos honor, es tu aliento en mi ser, y te damos honor.